En este vídeo voy a enseñarte cómo conectar una aplicación Lazarus a una base de datos SQL Server de Microsoft, a realizar consultas y a volcarlas en tu aplicación sin instalar componentes adicionales en Lazarus y sin configuraciones complejas. Así que si estás interesado, quédate en este vídeo y te explico cómo hacerlo. Dentro vídeo. Bueno, pues como os he comentado en la intro del vídeo, vamos a aprender cómo, bueno, pues cómo configurar y cómo desarrollar una aplicación muy sencillita con Lazarus, la cual va a hacer una consulta, bueno, una conexión y una consulta contra una base de datos SQL Server de Microsoft. Tengo preparado una aplicación muy sencilla que lo único que hace es un select sobre una tabla, una serie de elementos que ya tenemos creados y que ahora vamos a ver. Y bueno, pues vamos a ver para llegar a este punto en el que simplemente pues realizamos esta consulta, qué es lo que vamos a necesitar, qué configuraciones tenemos que realizar y qué elementos son los que vamos a necesitar configurar. Bueno, una de las cosas más importantes que tenemos que decir es que esta aplicación la vamos a desarrollar sin instalar ningún componente adicional. No necesitamos instalar nada en Lazarus que no venga en el paquete básico. Bien, todos los componentes que vamos a utilizar para desarrollar esta pequeña aplicación vienen por defecto en el paquete de Lazarus y no vamos a necesitar instalar nada de manera adicional. Yo estoy utilizando la versión de Lazarus 3.0 con la versión de FPC 3.2.2. Vosotros probablemente tengáis una posterior, pero bueno, la configuración va a ser exactamente igual, va a ser análoga. Bien, ¿qué es lo que vamos a necesitar para desarrollar esta pequeña aplicación que conecta contra SQL Server? Bueno, pues necesitamos Lazarus, evidentemente, ya os he dicho qué versión es la que tengo instalada, y también tengo instalado una versión de SQL Server de Microsoft. Os voy a decir cuál es la versión que yo tengo. Yo tengo la versión 19.1. Bien, os digo lo mismo, si tenéis una versión posterior, creo que SQL Server ya está por la versión 20 o así, también os servirá. La configuración será análoga. Bien, bueno, para hacer el ejemplo, yo tengo aquí en SQL Server creada una pequeña base de datos que se llama var. Y bueno, esta base de datos simplemente tiene una tabla llamada productos que simula pues ser una carta de un bar común de aperitivos donde tiene una serie de productos, en este caso son bebidas y con un precio. Mirad, la tabla cuenta con tres campos, un primer campo identificador, que es la clave principal y es un autonumérico, el nombre del producto, que es un bar chart de 50, y el precio que está configurado vamos, es un tipo money. Vosotros podéis, para el ejemplo, crear esta misma tabla o podéis utilizar cualquier otra tabla que tengáis. Bien, también es importante tener en cuenta el tipo de acceso que tenemos configurado para acceder a SQL Server. Yo tengo un tipo de acceso configurado de autenticación mediante usuario de Windows. Voy a reiniciar la aplicación para que lo veáis. Mirad, es a esto a lo que yo me refiero. El tipo de conexión que nosotros estamos utilizando, la configuración mediante autenticación de Windows. Eso quiere decir que vamos a utilizar el usuario que tenemos en nuestro sistema operativo Windows para realizar el acceso a nuestra base de datos. Bien, hago hincapié en esto porque esto es importante a la hora de configurar posteriormente nuestra aplicación de Lazarus para el acceso a la base de datos de SQL Server. En el caso de que tú utilices un modo de autenticación distinto, pues la parte de autenticación en la aplicación de Lazarus tendrás que modificarla. Bueno, por otra parte, esta consulta que yo tengo aquí, si la ejecuto, simplemente pues me vuelca un listado de todos los productos que están insertados en la tabla productos. Es la consulta de referencia que vamos a utilizar para hacer funcionar nuestra aplicación. Bueno,
Antes de empezar a desarrollar nuestra aplicación, debemos configurar dos cosas muy sencillas, pero que son muy importantes, puesto que si no tenemos configuradas estas dos cosas, no nos va a funcionar nuestra aplicación. Mira, lo primero que tenemos que comprobar es que nuestro SQL Server Browser esté activado. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Pues mira, vamos a buscar SQL Server Configuration Manager. Vamos a entrar aquí. Nos vamos a venir a la opción que dice SQL Server Services y nos vamos a asegurar de que SQL Server Browser esté iniciado. En mi caso, este servicio está funcionando. En el caso de que en tu equipo no estuviese funcionando este servicio, pues deberías clicar botón derecho y pulsar sobre la opción Start. Bien, esta parte es muy importante, puesto que si este servicio no está funcionando, la aplicación no va a ser capaz de conectar con nuestro servidor. Bien, el segundo paso, antes de empezar a desarrollar nuestra aplicación, es crear una conexión ODBC, y esta configuración que yo os voy a explicar es válida tanto para Windows como para Linux. Yo os voy a enseñar cómo hacerlo en Windows. En Linux pues se realizará de una manera análoga. Bien, lo primero que tenemos que hacer es irnos a las herramientas administrativas. Ponemos herramientas administrativas, ejecutamos las herramientas administrativas de Windows y aquí veréis un par de opciones donde indicará ODBC Data Source 32 bits y también orígenes de datos ODBC 64 bits. Bueno, yo el origen de datos que tengo configurado es de 32 bits, pero bueno, en el caso de que configuréis un origen de datos de 64 bits, la configuración es análoga. Yo voy a entrar por la parte de ODBC Datasource 32 bits, pero igualmente cuando configuréis un Datasource de 32 bits, también os debería aparecer en 64 bits. Mirad, voy a entrar en la opción, me voy a venir a la opción DSN de sistema, y yo ya tengo configurado un origen de datos. Bien, os voy a enseñar la configuración para que vosotros la repliquéis, pero en vuestro caso tendréis que agregar un nuevo origen de datos, tendréis que seleccionar la opción ODBC Driver para SQL Server o SQL Server y pulsar sobre finalizar. Como he indicado, yo ya tengo configurado mi origen de datos, os voy a mostrar la configuración y simplemente tenéis que replicar estos mismos datos que yo tengo. Mirad, yo para el nombre de la conexión ODBC he utilizado mi SQL Server. Vosotros podéis utilizar el nombre que queráis, lo único que luego tendréis que tener en cuenta qué nombre habéis utilizado para utilizarlo en la configuración de la aplicación. En la descripción he puesto lo mismo, mi SQL Server, y en servidor pues he seleccionado el que tengo instalado en esta misma máquina. Bien. En el caso de que el servidor esté en una máquina remota y no esté en esta misma máquina, supongo que tendréis que acceder a través de la dirección IP. Pero sí es cierto que esa opción no la he probado. Bien, bueno, pulsaríamos en siguiente. Tengo activa esta opción con autenticación de Windows NT. Estas dos opciones de inicio de sesión y contraseña están deshabilitadas porque, como habíamos indicado anteriormente, íbamos a utilizar las credenciales del usuario de Windows para acceder. Configuración de cliente, tengo el alias del servidor, activa la opción TCP/IP y determinar el puerto dinámicamente. Aquí de la misma manera, si estuvierais accediendo a un servicio externo o un servicio que ya está configurado de otra manera, pues es posible que tengáis que indicar un puerto fijo de manera manual. En mi caso, yo he establecido la base de datos var de manera predeterminada. Acordaos que la base de datos la tenemos aquí configurada y con las opciones que veis marcadas en esta ventana. Establecemos el idioma español, marcamos la opción de realizar conversión de los datos de caracteres y el resto de opciones se dejan por defecto. Bien, vosotros llegados a este punto, pulsaríais directamente en finalizar y se os crearía este nuevo tipo de conector.
Como digo, en mi caso, la configuración o el nombre es mi SQL Server y está configurado como un controlador de 32 bits para SQL Server, pero como os digo, una vez configurado en el TSN de sistema, lo configures como origen 32 bits o 64 bits, también lo tendréis visible o disponible en, en la opción de las herramientas de 64 bits. Bien, bueno, y ya lo último que nos quedaría sería venirnos a SQL Server y sobre el nombre del servidor vamos a hacer clic derecho, vamos a venir a las propiedades y en la opción Connections o conexiones, en función de si lo tienes configurado en castellano o en inglés, debe haber una opción que te dice algo así como permitir conexiones remotas a este servidor. Bien, esto debería estar marcado en el caso, ya os digo, de que, bueno, pues que vosotros seáis los administradores del servidor de SQL Server y también teniendo en cuenta que en mi caso, bueno, pues el servidor está montado en la misma máquina desde la que voy a desarrollar la aplicación. Bien, con estas configuraciones estaríamos ya en disposición de empezar a desarrollar nuestra aplicación. Cabe la posibilidad que dependiendo de los equipos y dependiendo de ciertas circunstancias necesitéis reiniciar vuestros equipos, sobre todo para que la conexión ODBC se reconozca correctamente y esté disponible. Bien, también es importante si reiniciáis vuestros equipos verificar que el SQL Server Browser está activo y funcionando. Bien, puede ser que al reiniciar vuestro sistema, pues el servicio se detenga o cualquier cosa. Es importante verificar siempre que está funcionando. Bien, o podéis entrar también en las propiedades y configurarlo para que siempre esté en ejecución. Bien, pues vamos a lo que es entonces la aplicación de Lazarus. Mirad, en la aplicación, como os he comentado, lo que nosotros vamos a realizar es una consulta muy sencillita, una consulta cuyo código está incrustado en la funcionalidad de este botón. He añadido aquí un botón donde se indica ejecutar consulta y al pulsarlo, pues directamente realiza todas las operaciones que debe realizar para ejecutar la consulta que nosotros vamos a realizar sobre la base de datos SQL Server. En este dato es una consulta, es un select sencillo, bien, pero bueno, lo más importante no es la consulta que vamos a hacer porque aquí se puede inyectar cualquier otra consulta. Lo más importante es la configuración que tenemos que realizar en nuestra aplicación. Mirad, para ello yo he añadido una serie de componentes en mi formulario que son los siguientes. He añadido un ODBC Connection, un SQL Transaction, un SQL Query y un Data Source. Os voy a indicar en qué pestañas están cada uno de estos componentes. Como os he indicado anteriormente, estos componentes debéis tenerlos sí o sí porque están incluidos por defecto en el paquete básico de Lazarus. Mirad, el tipo ODBC Connection está en la pestaña SQLDB y aquí debéis tener, está aquí, de ODBC Connection. Lo único que tenéis que hacer es clicar y traerlo a vuestro formulario. Luego, los componentes SQL Transaction y SQL Query los tenéis en la pestaña, en la misma pestaña, en SQLDB. Mirad, tenéis aquí el SQL Transaction y el SQL Query es este. Tenéis aquí estos dos. Bien. Tenéis el componente Data Source que está en la pestaña Data Access y está aquí, el Data Source. Y luego también vamos a utilizar un grid, un elemento de tipo dbGrid, que está en la pestaña Data Controls. Y ese elemento lo tenemos aquí, dbGrid. Pues este exactamente igual. Clicáis y os lo traéis al formulario. Tengo de manera adicional un elemento de tipo tmemo que lo tenéis en la pestaña estándar aquí tmemo.
Este elemento en realidad no nos va a hacer falta, pero yo lo he añadido para que bueno, pues vuelque aquí notas sobre las operaciones que vamos haciendo y podamos ir comprobando pues determinadas acciones que vamos a ir escribiendo aquí. Pero en un principio no sería necesario. Bien, una vez añadido todos estos componentes a nuestro formulario, lo que cabe es configurarlos. Y vamos a empezar por la configuración de ODBC Connection. Voy a desplegar aquí un poquito. Y bueno, simplemente vosotros tenéis que replicar esta configuración que yo tengo aquí. Bien, lo más importante es el database name, que tiene el nombre del conector ODBC que nosotros hemos configurado. El nombre del componente lo hemos dejado por defecto, ODBC Connection. Vosotros podéis cambiarlo si queréis, pero si lo cambiáis, pues tendréis que hacer referencia con los nombres que correspondan. Bien, y hacemos también referencia a la transacción como el componente SQL Transaction 1, que es el que está aquí. Bien, es decir, nuestro componente ODBC Connection hace referencia al componente SQL Transaction y es importante asociarlo para que todo funcione correctamente. Si os dais cuenta, en la opción Username no tenemos nada porque habíamos dicho que vamos a utilizar el nombre de usuario que se utiliza en Windows para acceder a nuestra base de datos. Bien, vamos con la configuración del SQL Transaction. Lo más importante, nuevamente, es la referencia al ODBC Connection 1, que es el conector, el componente del conector. Hemos dejado el nombre por defecto, SQL Transaction 1, y nada más. No utilizamos parámetros, no utilizamos nada. Aquí en ODBC Connection creo que tampoco habíamos utilizado parámetros. Correcto. Vamos con la configuración SQL Query. Mirad, en SQL Query debéis activar la opción AutoCalc Fields. De nuevo, la conexión a la base de datos haciendo referencia al componente ODBC Connection 1. En Data Source no le indicamos nada. En este caso no le vamos a indicar ningún Data Source, aunque sí nos da opción de asignar ese elemento, pero nosotros lo tenemos configurado así y no funciona perfectamente. Aquí en Delete SQL tampoco es necesario configurar nada. Bajamos, aquí tampoco es necesario configurar nada en el campo Insert SQL. Dejamos por defecto estos campos. El nombre por defecto que también nos da al componente de SQL Query. Comprobamos que estas dos propiedades están marcadas, parent_check y parse SQL. En refresh SQL tampoco configuramos nada. Y en la parte SQL tampoco configuramos nada. Dejamos el resto de opciones tal y como veis en la pantalla. Y finalmente, el elemento DataSource 1, haciendo referencia al SQL Query 1, que es el otro componente que está justo por encima, marcamos que está habilitado y el nombre del data source también lo dejamos por defecto. Bien, estas serían las configuraciones de estos cuatro componentes. Son unas configuraciones genéricas que están actualmente funcionando. Sí os tengo que decir que yo en algunos momentos he tenido algunos problemas porque se me desconfiguraban determinados parámetros y se asignaban automáticamente determinados valores. Tenéis que estar pendientes de eso, de que no se os desconfigure ninguno de los valores que acabamos de ver. Bien, pero sí, en el caso de que tengáis configurado los valores que acabáis de ver ahora mismo en pantalla, os debería funcionar sin ningún problema. Bien, y ya lo último que nos quedaría para poder ejecutar nuestra consulta contra la base de datos
pues sería utilizar este código de inicialización y de inyección de consulta. Mira, dentro de este código, que os dejo que lo veáis para que lo copiéis directamente, bien, de este código las partes más importantes son las siguientes. Tenéis que tener en cuenta esta primera instrucción, que lo que nos va a permitir es que nuestro sistema gestor de base de datos permita a nuestra aplicación conectarse utilizando en este caso nuestro usuario de Windows para tal fin. Y la otra sentencia, que también es muy importante, es esta sentencia, que no es ni más ni menos que la consulta que vamos a realizar contra la base de datos. Aquí podríamos poner un select o podríamos hacer, por ejemplo, si quisiéramos poner un delete, por ejemplo, de registro. Bien, no es el caso, no es el caso. Nosotros solamente queremos hacer una consulta y vamos a verificar, aunque ya lo hemos visto al inicio del vídeo, que funciona correctamente y que al ejecutar nuestra consulta, que en definitiva este código está inyectado pues en el evento de este botón. Y al pulsar el botón, pues nos dice que hay 6 elementos: cola, soda, agua, y tenemos por aquí escondido el tercer campo. Nosotros podríamos hacer una inyección de nuevos valores, insert into productos, values, vamos a poner por ejemplo pan a 1,84. Si ejecutamos esta acción, pues ya tendríamos no 6 elementos, sino que tendríamos 7 elementos. Aquí no sé qué ha pasado con este identificador. Supongo que tendría insertados más identificadores en su tiempo y los borré. No lo sé, pero bueno, no es importante. Lo importante es que si yo vuelvo a ejecutar la consulta, pues automáticamente me vuelca el nuevo registro. Bien, pues hasta aquí la manera de cómo conectar una aplicación Lazarus Free Pascal a, bueno, pues a un servidor de base de datos SQL Server de Microsoft de una manera sencilla, sin configurar demasiadas cosas, sobre todo lo más importante, sin instalar ningún componente adicional en Lazarus, porque sí es cierto que hay muchos vídeos en internet, muchos vídeos en YouTube para, bueno, pues realizar conexiones con otro tipo de componentes que hay que instalarlos, componentes de terceros incluso. Pero en este caso, pues bueno, pues lo que nos trae Lazarus por defecto en su paquete de instalación nos es más que suficiente para, bueno, pues para armar nuestras propias aplicaciones y conectarlas con una base de datos SQL Server. Te recuerdo que también tenemos otro vídeo sobre cómo conectar una aplicación de Lazarus contra una base de datos MySQL. Hay algunos procedimientos que son similares, te recomiendo que también lo veas si sueles trabajar con datos MySQL. Y nada más, hasta aquí este vídeo. Espero que te haya sido provechoso, productivo, que te sea útil y bueno, me puedes dejar tu opinión o tus sugerencias, consultas, lo que tú quieras en la caja de comentarios. Nada más, te mando un saludo, nos vemos en el siguiente vídeo.